Bueno, considera San Juan capítulo 13, del verso 3 en adelante. Ahí principalmente ver una historia que deja una enseñanza. Dice, empieza el verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Una seguridad de quién eres, una seguridad de dónde vienes, una seguridad de a dónde vas. Es eso, esto es previo al momento del arresto y la crucifixión de Jesús. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla que se había ceñido. Es el momento, lo que conocemos como el lavado de los pies. Bueno, Jesús sabía quién era, él sabía de dónde había venido, él sabía dónde iba, él sabía quién era, tenía plena seguridad de su misión, de quién era hijo. Y ahí, bueno, de entrada nos deja un ejemplo que debemos de tener. Tú tienes que saber quién eres, tienes que saber como la conciencia y la seguridad de que somos hijos de Dios y la conciencia y la seguridad de la misión. Estás donde estás con un propósito de fortalecer a tu familia, de ayudar a tu familia, de ayudar al entorno. Eso tiene que quedar muy claro. Sabiendo quién era, sabiendo dónde venía y sabiendo dónde iba. Vaya, no tenía dudas. Y en esa seguridad se pone a lavar los pies de sus discípulos. Era considerado uno de los servicios más bajos o más humildes, si lo quieres llamar así, tal vez de los trabajos menos agradables de la casa que había que llevar a cabo, pero también tenía que ver con una necesidad. Esto está escrito se da en un contexto histórico donde las personas, no hay un pavimento en las calles, no hay un alumbrado público, no hay un zapato cerrado, no había un automóvil. Tiene que ver con el contexto en el que se encontraba, el uso de sandalias, el riesgo que existía en una herida en un pie. Vaya, si hoy lo hay, pues imagínate en aquellos años, ¿no? El riesgo siempre ha existido, el, el andar con una sandalia y que de pronto una piedrita te haga un corte y bueno, los pies era algo que se cuidaban. Los pies se cuidan, ¿sí? Y entonces parte del servicio que se le brindaba a las personas cuando llegaban era ese, el lavarle los pies, el cuidarle los pies, el sanarle los pies. Pero el trabajo que llevaban a cabo los siervos pues de menor rango, ¿no? De menor experiencia, tal vez. Pero sin embargo, tiene que ver con una necesidad. Tal vez el trabajo menos agradable, pero repito, tiene que ver con una necesidad. Había una necesidad en los discípulos. Probablemente en esa reunión no había alguien que lo hiciera. Esto es lo que llaman tal vez la última cena o la celebración de la Pascua del Señor Jesús. Y en ese momento no había un servidor que llevara a cabo. La necesidad ahí estaba, pero no había en la reunión alguien que llevara a cabo eso. Entonces Jesús descubre una necesidad y, y la lleva a cabo. Le lava los pies a los discípulos. En el verso 12, ahí mismo, porque no hay una cierta resistencia de parte de algunos, a mí sí, a mí no. Bueno, en el verso 12, así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y me llaman señor y dicen bien porque lo soy. Pero si yo, el señor y el maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Dejan la expresión. ¿Saben lo que hice? Bueno, les serví, atendí una necesidad, descubrí una necesidad y no había quien atendiera esa necesidad y yo me ocupé de atender esa necesidad. Y eso es algo que le deja como ejemplo y luego lo pone como misión. Ustedes también lo hagan. A veces perdemos de vista que en ese momento Jesús está dejando de manifiesto un nuevo tipo de liderazgo. Un liderazgo
que se lleva a través del servicio. Un señor servidor, como que no encaja, ¿no? El señor o servidor, si eres señor o eres servidor. No, es que viene un nuevo modelo. Es un señor, es un maestro, pero que al mismo tiempo es un líder, es un siervo líder, es un líder servidor. Y repito, no estamos de pronto muy familiarizados con esa idea, ¿no? La idea de las personas es, no, yo quiero llegar arriba, ¿qué? Para no hacer nada, a veces algunos dicen. Ya cuando, como, ¿para qué quieres llegar ahí arriba? Para no hacer nada, para ya no estar en el, no, espérame, aquí hay un nuevo modelo. Y un modelo que está permanente. El modelo de servir, de descubrir necesidades y de atender necesidades, sin importar cuál sea la necesidad, sin importar, vaya, no dejas de ser quien eres. Al contrario, dignificas y fortaleces tu posición. Atendí la necesidad sin importar el orden o el tipo de necesidad que hubiera ahí. Aún la de Judas, porque Judas también estaba presente. Y Judas, pues era un ladroncillo. Y en algún momento un traicionero, y Jesús sabía quién era. Sin embargo, Judas llevaba a cabo un servicio malo, de acuerdo. Disponía de las cosas, de acuerdo. Pero Jesús no lo hace menos. A final de cuentas, tienes una necesidad. Y yo no voy a dejar de ser quien soy. Pedro, también Pedro ofrece cierta resistencia ahí. Pedro no reconoce su propia necesidad. Pedro no, como tú. Bueno, simplemente déjate servir. No quería ser atendido. Bueno, déjate servir. Y luego viene la misión. Y esa es para nosotros. Ustedes deben hacer lo mismo. A veces, no digo que sea el caso, pero puede suceder que nos va bien en la empresa, nos va bien en el negocio, nos va bien. Y el asunto es nunca perder suelo. Nunca perder suelo como empresarios, pero también nunca perder suelo como padre de familia. Una vez padre, siempre padre. Y una vez padre, siempre servidores de nuestros hijos. ¿A quién se sirve de sus hijos? ¿A quién? Es, ya ahora tengo hijos y ahora tengo como que servidores o empleados gratuitos. Y no es el caso. No creo que lo tengamos aquí, pero debe ser un modelo que debemos llevar a la práctica. Una vez padre, siempre servidor de mis hijos, siempre servidor de mi esposa, siempre servidor de mis hermanos, siempre servidor de mi padre. A veces con el tiempo puede suceder que crezco y bueno, antes sí tenía que hacerlo, ahora ya no. Bueno, ¿habrá algo que tengamos que dejar de hacer? Pues tienes a Jesús como modelo, era el maestro, el servidor de todos. Seguramente no, es que ya no tenía necesidad de servirlos. Es que el servicio no está en función de que yo necesite servirte, está en función de que tú necesitas ser servido. Es esa perspectiva. No lo hago porque yo tenga que servirte, lo hago porque tú necesitas ser servido. Y surge ese nuevo tipo de liderazgo. El líder servidor. El líder que no deja de servir. Normalmente lo vemos, ya estoy, ya no tengo necesidad. Llego al punto en que ya no tengo que ocuparme. Llego al punto en que ya no tengo que hacerlo. Me platicaba una anécdota, un buen amigo, es Rolando, hermano de Mayo, que él estaba una ocasión ella fuera de la agencia, son dueños de la agencia automotriz, y estaba con la podadora cortando el zacate, había necesidad. Y lo ve alguien y, oye, pues súbete, vámonos, llévatelo, y se lo lleva. Son los dueños, pero no sabe, no descubre. Cuando se da cuenta, quién era oye, discúlpame, no te quería ofender. No me ofende, es trabajo, trabajo es trabajo. Pero ¿quién puede perder de vista eso? Y el asunto es nunca perder la humildad, nunca perder la sencillez, nunca perder la oportunidad de servir, principalmente en casa. En medida que nosotros pues guardando la debida proporción, pero reconociendo que como señores o como maestros de nuestra casa, no perdamos esa voluntad y esa disposición de servir a nuestros hijos a través de la instrucción, a través de la enseñanza, vaya, aún a través de la disciplina les estamos sirviendo. Vamos a estar modelando el servicio. Y modelar el servicio es que después se pueda reproducir. Que llegado el momento nuestros hijos puedan ser servidores de sus propios hijos. Que nuestros hijos nunca pierdan la humildad, nunca pierdan la sencillez y nunca pierdan la disposición de servirse unos a otros. A veces surgen competencias en las casas, en los hogares, en las familias y de pronto los hermanos entran en eso. En fricciones, en competencias, en porque yo, en porque no tú, en porque no aquel y de pronto hasta legalismos. Bueno, aquí hay un ejemplo. Dicen por ahí, el máximo ejemplo de servicio, pues sí, no tenía necesidad, no, él no tenía necesidad, la necesidad estaba en los discípulos. Yo no tengo necesidad, no se trata de yo tener necesidad.
yo ya lo logré, yo ya lo alcancé, yo ya como quiera, ya estoy arriba. No, espérame, no, nunca ha sido así. Es reconocer esa forma de liderazgo y atender esa forma de liderazgo y que no perdamos esa forma de liderazgo. ¿Para qué estamos en una posición de liderazgo? Para servir. ¿Para qué estamos en una posición encumbrada? Para servir. Mucho cambiaría en nuestro sistema político si la gente entendiera que cuando está ahí, está para servir, no para ser servido. Dice la expresión, si yo, siendo el maestro, el Señor, les he lavado los pies, les serví, vaya, les atendí en su necesidad, y no la necesidad más agradable, por cierto, ustedes también deben hacerlo. Ahí lo pone como mandamiento, si me permiten decir la expresión, como enseñanza, como instrucción, como una forma de vida. Y luego dice la expresión, y volvió a la mesa. Después de lavarle los pies, volvió a la mesa. Vaya, no dejas de ser quien eres, no pierdes tu lugar. Hay quien le tiene miedo al servicio o a la atención porque qué van a pensar de mí o qué van a hacer o cómo. Al contrario, regresas al lugar más dignificado de lo que ya estabas. Vaya, si el servicio te llevó ahí, el servicio te habrá de mantener ahí. Si el servicio es el que te llevó ahí, recuerdo a alguien a quien quise mucho, la pastora Dolly, lo digo con mucho cariño, es alguien que ocupa un lugar muy especial. Fue mi maestra, falleció, fue de las personas que se fueron en estas temporadas. Estaba en una reunión de pastores y platicando y llegó el momento ya vamos a pasar a la siguiente actividad. Y descubrió que uno de los pastores que estaban ahí tenía los zapatos sucios. Pero fue algo así. Espérame. Va a su cajón, estaba en su oficina y saca de su cajón un trapito y se agacha y se pone a limpiarle los zapatos. Un personaje la señora. Y mujer además, ¿no? Y sin embargo, una humildad, una sencillez. Y no la estaban viendo, no la estaban grabando, no era algo, estaba en su naturaleza el servir. El descubrir necesidades. No dejó de ser quien era, al contrario. Y eso es lo que debemos de recordar. No dejo de ser un padre cuando le sirvo a mis hijos. No dejo de ser un padre cuando le sirvo a mi esposa. No dejo de ser un empresario cuando de pronto llego a la oficina. Pues mira, yo mero aquí. A lo mejor tienes a alguien, a lo mejor está alguien ahí, pero, pero nunca perder la humildad. No se trata de ser todólogos tampoco. No quiero perderme en el hombre orquesta y tú siempre todo. No, de verdad es que no. Pero nunca perder la humildad y la sencillez y la voluntad de ser servidor de todos. Ahora tampoco se trata de reproducir, porque esta acción algunos la han reproducido y bueno, vamos a lavar pies y yo mañana me vengo o el próximo martes me vengo con una cubeta y un trapo y luego no, hoy no lo necesitamos. Estamos en una situación diferente, el calzado que usamos es diferente, usamos calcetines, nos bañamos, tenemos regadera. No, esto era algo propio del momento. No pretendía el Señor Jesús que a partir de ahí, y hay quien lo ha convertido en una ceremonia, y es bonita, es respetable, recordamos, pero no se trata de eso. Los pies de mis hijos y de mi esposa no ocupan ser lavados. A lo mejor ocupa ser escuchado. A lo mejor ocupa un café con él. Los pies de mis empleados tal vez no ocupan ser lavados, pero ocupan que yo sea justo con ellos. Ocupan que les dé algún consejo, alguna orientación, algún rumbo para que mantengan el ánimo. Y es lo que ocupan. Al final, te repito, no se trata de reproducir algo que ocurrió hace 2000 años. Se trata de rescatar o reconocer el principio. Ser servidor. El que quiera ser mayor, hágase servidor de todos. Un nuevo formato, un nuevo estilo de ser líder. Cuando no sabes quién eres, pues a lo mejor temes perder la investidura. Cuando tienes inseguridad, por eso la expresión, sabiendo quién era y sabiendo dónde iba y sabiendo lo que iba a hacer, pues entonces no tienes ningún problema. No hay espacio para la prepotencia, el autoritarismo. Habrá quien no lo entiende y habrá quien se burle, ¿eh? Seguramente va a haber quien se burle el día que tú hagas un servicio. Ay, pues no, que muy empresario, pues no, que muy líder. Sí, habrá quien no lo entienda, pero no se trata de eso. A final de cuentas, no lo estoy haciendo por él, lo estamos haciendo por, porque se vuelve una responsabilidad. Sí, Jesús lavó los pies aún de Judas, pero Judas fue un colaborador malo, pero colaborador. No está en la naturaleza de la persona que me rodea, está en nuestra propia naturaleza. Un mandamiento que le deja a los discípulos, pero podemos llamarlo una nueva forma de liderazgo.
que se vuelve ejemplar o debe ser ejemplar para nosotros. Estar dispuesto a servir, a seguir siendo servidores a través de la posición de liderazgo que alcanzamos, porque alcanzas posición de liderazgo, ¿no? O sea, la empresa te lleva a una posición, el estar en una situación pues sí, de privilegio, pero es para servir. Yo a veces pienso, bueno, y cuando Dios te da, como para qué te da. Cuando Dios nos da, como para qué me da. No, pues para que vivas mejor y vivas más padre y que estés mejor. No, hombre, a lo mejor tiene que ver con el servicio. Es más, dice por la expresión, al que tiene se les ha dado más. Entre más logres y más desarrolles y más influencia, te seguirá dando más. Y no tiene que ver con las formas que vivimos el día de hoy. Parte de la seguridad, lo voy a repetir. Sabiendo de dónde venía y sabiendo lo que hacía y sabiendo lo que iba, sabiendo lo que tiene enfrente, pues ahí es donde tenemos nosotros. ¿Quién eres? Pues soy un hijo de Dios. Aspiro a seguir siendo un hijo de Dios. ¿Y a dónde vas? Pues a estar en la presencia de Dios, hombre. Bueno, ok, entonces, ¿qué importa? Sí. Le dijo el Señor Jesús, lo que yo hago no lo comprendes. Fue incomprensible para los discípulos, como puede ser incomprensible de pronto. Hay quien dice, ahora que soy papá me lavan el carro. Está bien, pero hay quien dice, ahora que soy papá le lavo el carro. Conocí a alguien y me dio mucho gusto que, que su hija tenía una entrevista de trabajo al día siguiente y el papá un día antes fue y le agarró el carro de su hija y le lavó el carro y se lo rezó para que en la mañana fuera y que no tuviera una muchacha grande, no una niña, una muchacha grande, pero al pendiente de las necesidades de sus hijos. Seguir siendo un servidor. Yo ya estoy para que me sirva. Habrá alguna edad en la que lleguemos, en la que podamos decir, no, yo ya alcancé la posición como para ser servido. Yo creo que no. Hasta el último momento de nuestra vida, aún lo que pudiéramos llamar el hecho de muerte, podemos seguir sirviéndole a nuestra casa a través de algún consejo, a través de alguna opinión, a través de algún rumbo que dejemos marcado para ellos. La expresión, el que quiera ser mayor, hágase servidor de todos. Bueno, ahí está. Te repito, es un nuevo modelo de liderazgo, un nuevo tipo de líder que no se conocía y que a lo mejor sigue sin ser el más atractivo, el más llamativo al día de hoy, pero seguirá siendo el más necesario. Dice la expresión del versículo 14, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, vaya atendido su necesidad más básica, más rudimentaria, menos llamativa, menos atractiva, ustedes también deben lavarse los pies. Y repito, no es reproducir esa acción, es ustedes también deben. ¿Qué le está diciendo Pedro? Pues también los de Judas, hombre. Tú porque eres el Señor, bueno, pero pues tú también. Tú también. Entonces, a veces atender la necesidad de los padres se vuelve sencillo para algunos, la de los hijos se vuelve sencillo, se vuelve complicado para los hermanos. Los hermanos nos podemos volver muy críticos y muy duros entre nosotros. Atender las necesidades de los colaboradores o los empleados se puede volver de pronto complicado, pero en medida que podamos ser fortalecidos por Dios, inspirados por Dios, reproducir eso. Dice la expresión, si yo, siendo el maestro, pues ¿qué nos espera a nosotros? Ejemplo les he dado, dice la expresión, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Recibimos un ejemplo y si bien no nos tocó vivirlo, sí lo conocemos a través de la palabra de Dios, pues que sea un ejemplo. El ser servidor, puede ser servidor de todos, puede ser un líder servidor o un servidor líder. Los voy a liderar a través del servicio, descubrir necesidades y atender necesidades sin importar cuáles sean en medida que Dios me ponga en esa posición. Pues confía que si estás ahí y lo descubres, pues es por inspiración. Y luego lo bonito dice, regresó a la mesa. Vas a volver a la mesa. No, no, hombre, no vas a perder tu investidura, al contrario, no vas a perder tu posición, al contrario. Recuerdo una imagen de un personaje de allá del sur, de otro país, que se hizo presidente, Evo Morales, se hizo presidente. Y hay una escena donde viene caminando y como que se le desabrocha un zapato. El personaje se detiene y manda a llamar a alguien para que venga y le abroche
Él ya no está para brochar zapatos ni los de él. Él ahora es, no sé, es otro tipo de liderazgo, el ser servido. Está bien, son las reglas de los hombres, ahí están, para servirse y beneficiarse de unos a otros, pero está este otro modelo. Ahí está, como un modelo para nosotros, para sus hijos, un modelo. Si yo, siendo el Señor y Maestro, porque lo soy, descubrí una necesidad y la atendí. Ejemplo, deseado así también hacer nosotros. Y es en casa, vamos a empezar en casa, vamos a mantenerlo en casa, yo creo que lo estamos haciendo, vamos a mantenerlo en casa, vamos a mantenerlo en la familia, y en medida de lo posible, pues descubrir necesidades en la empresa. Y a veces digo, no es lavarle los pies, hombre, es darles un consejo, es darles una palmadita en la espalda, es darles una opinión, es descubrir y de veras una palabra sabia que Dios te inspire. Y una palabra le transforma la vida a una familia entera. A toda una generación le puedes transformar la vida con el servicio de un consejo, simplemente, por mencionarte algo. Entonces, ahí está. Nuestro Señor Jesús descubrió las necesidades más bajas, tal vez, pero estuvo dispuesto a atenderlos. Y sí se humilló, porque no es humillante. No, hombre, sí es humillante, claro que es humillante, y Él lo dijo. La palabra dice, se humilló hasta lo sumo. No, no, claro que se humilló. No le vamos a cambiar el nombre. Y sí va a ser humillante para ti de pronto, sí, sí va a ser humillante para nosotros, pero el que se humilla será enaltecido. A veces nos tenemos que humillar con los hijos, a veces los hijos son altaneros, o los nietos son altaneros, o los empleados son altaneros, sí son, sí pueden llegar a serlo. El sistema puede llegar a ser altanero y a veces nos humillamos. Pero, pero el que se humilla será enaltecido. No fue mi culpa, no fue mi error, no fui yo, pero yo soy el que va a pedir perdón. Yo soy el que va a ceder, yo soy el que va a sufrir el agravio. Ahí está. Eso es en nuestra realidad el lavar los pies. El ser el que habla amable, el ser el que le habla al hermano. Y dice, no, hombre, perdóname, hombre. Y no fui yo, no importa, hombre, fui yo. Fui yo, hombre, fui yo. Yo voy a cargar con la culpa. El Señor Jesús cargó con nuestras culpas. Entonces nosotros también. Yo voy a cargar con las culpas. Voy a ser yo el que sufre el agravio. Voy a ser yo el que se humille. Y no para jactancia, para rescatar una relación que no se pierda y se acreciente. Es, es, es un ejemplo que nos dio. Ese ejemplo les he dado. Ejemplo nos dio nuestro Señor Jesús. Y no solamente el ejemplo, sino que nos deja ese deber. Ustedes también deben, deben ser ese tipo de líderes. La dejo para reflexión. Muchas gracias.